¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Estamos? ¿Qué dice Osvaldo? Bueno, ¿Todo bien? una semana, mitad de semana, en donde, como todas las semanas, ¿no? Mucha información. Hoy estuvo el ministro de Seguridad de la provincia en diputados. Algunos pedían la renuncia, muy enojados los rafaelinos con el ministro de Seguridad. Por otro lado, el oficialismo hablando de operaciones políticas muy fuertes. Bueno, bastante que deja para cortar y que seguramente va a seguir dando más para hablar, ¿no? Hay que sumarle la reunión también de toda la mesa sindical con funcionarios del gobierno de la provincia a partir de la adhesión, la no adhesión del gobierno de la provincia y de otros gobiernos de las provincias a las reformas del gobierno nacional, ¿no? Si bien Santa Fe es una ciudad administrativa, como toda capital administrativa de un estado, también se caracteriza por ser una ciudad que genera materia gris, un polo de investigación y de desarrollo tecnológico muy importante, entre las cuales aparece la Universidad del Litoral, que ayer tuvo su asamblea universitaria y eligió a su rector y vicerrector para los próximos 4 años. Con que nos van a estar un porcentaje muy grande, más sí, del 95% de la asamblea universitaria dio el apoyo a esta nueva gestión. Muy silenciosamente, aunque cuando siempre lo hacen haciendo mucho ruido. Cumplieron 30 años, hace pocos días atrás, y lo festejaron en el día de hoy, el movimiento Los Sin Techo. Con el ingeniero Ambrosino vamos a estar charlando. Siempre esta palabra fuerte, ¿no? De llamarnos a la reflexión, de ponernos otra vez frente a realidades muy duras que muchas veces nos cuesta ver. Y vamos a poner también la mirada acá, en la ciudad de Santo Tomé. Ya está en el piso la intendente de la ciudad. Hablamos de Daniela Cuesta. Bueno, el acueducto. El acueducto. En julio dijeron que en un mes iba a estar, ¿no? Así que bueno, todos estos temas es nuestra propuesta para esta noche aquí en Sin Ánimo de Polemizar. Esta mañana les decía en la radio que van a pasar a la posteridad porque en el 2018 se cumple el centenario de la reforma universitaria y después, como hija directa, viene el centenario de la Universidad del Litoral. Enrique Mamarela, Claudio Lizárraga, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué desafío les supone a ustedes este tiempo y de aquí a los 4 años? ¿Cómo imaginan este escenario en el de tránsito que ustedes van a hacer conduciendo la Universidad del Litoral? Un escenario muy fuerte, ¿no? Vamos a empezar prácticamente nuestra gestión con el aniversario de la reforma y sin dudas que el aniversario de la reforma va a traer algo importante a nuestro país, la discusión, que es la Conferencia Regional de Educación Superior. Claramente definir, como entendemos los latinoamericanos, ¿no? La importancia de la educación como un bien público respecto de lo que significa la educación en el resto del mundo. Así que vamos a empezar con una muy buena discusión, con un muy buen trabajo, sin dudas, y a partir de ahí enseguida el centenario de nuestra universidad. Hay quienes dicen que la Argentina, el modelo universitario de universidad abierta, libre y gratuita, reconoce pocos antecedentes en el mundo. ¿Es así? Bueno, en realidad es un antecedente muy primario, digamos, ¿no? Es decir, por su juventud, en comienzos del siglo XX se produce el movimiento de la reforma universitaria que da lugar a este modelo, que debemos decir que en la historia argentina, además, tuvo sus vaivenes, porque no siempre tuvo vigencia, digamos, por la alternancia de los periodos de factos respecto de los periodos de vigencia de las instituciones. Así que puedo dar testimonio. Exactamente, pero sí claramente estuvo en los principios, digamos, del movimiento de la reforma, y esto fue novedoso en el mundo, claramente, a comienzos del siglo XX. De todas maneras, claramente hoy también en los distintos países de Latinoamérica uno puede ver situaciones diferentes. Por ejemplo, el modelo chileno está atravesando toda una reforma que
que se plantea la gratuidad como una de las reivindicaciones de los estudiantes, pero difiere en gran medida, al menos en su implementación, respecto de lo que es el modelo argentino. El modelo brasilero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ingreso a la universidad, marca unas asimetrías entre quienes hicieron la educación en los niveles anteriores en el sistema privado respecto de quienes lo hicieron en el público. Sin duda, Argentina sigue siendo un país modelo, digamos, en el sistema del ingreso irrestricto, de la gratuidad de la enseñanza. Esto no quiere decir que no tengamos que revisar cosas. Eso precisamente sí. ¿Es revisable? Pregunto por esto. Seguramente en el ingreso irrestricto puede haber pocas diferencias. En la gratuidad hay sectores, no necesariamente sectores conservadores, sectores progresistas, que plantean, por ejemplo, que la alpargata financia el mocasín, que no es del todo justo que sea gratuitos para todos, cuando para algunos sería posible pagar algo. ¿Debe revisarse esto? Sí, yo calculo que, a ver, el sistema de ingreso hoy en realidad no es que deba revisarse lo que nosotros llamamos más precisamente, conceptualmente, el ingreso directo, porque en realidad la primera restricción es que quien ingresa a la universidad tiene que tener terminado la escuela secundaria. Y hoy, la verdad que ahí hay una deuda pendiente en el país, en el sistema educativo. El 50% de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Por lo tanto, termina siendo realmente un grupo minoritario quien accede a la educación superior. Y a su vez, la educación superior ofrece determinados obstáculos, barreras, digamos, que hay que atender al momento de pensar la permanencia de los ingresantes en la universidad. Es decir, hoy pensar que es homogénea la población de estudiantes que ingresa a la universidad es realmente un engaño o un error. Es decir, hay historias educativas, cognitivas, familiares, socioeconómicas muy diferentes que desde las universidades tenemos que... ¿Y la gratuidad? Y la gratuidad, en realidad, hoy efectivamente el financiamiento a la educación pública es importante. Realmente hay un esfuerzo que hace toda la comunidad, y esto lo entendemos los universitarios, la sociedad en su conjunto, el vecino que no vive en la universidad, no se relaciona directamente con la universidad, cuando compra el pan, la leche, paga el impuesto, el IVA, que paga los ciudadanos ricos y los ciudadanos pobres, y financian la educación pública en la Argentina. Lo que nosotros tenemos que luchar es por una democratización y ampliación del acceso a la universidad de todos los sectores. Escuché bien, el 50% Sí, de nuestros pibes en eso me quería no terminan la detener, escuela ¿no? secundaria. Esta mañana en la charla que teníamos en la radio decían, Enrique creo que decía, ¿uno para qué estudia la secundaria? Para entrar a la universidad. Y no en todos lados es así, ¿no? Porque pareciera que uno no puede encontrar trabajo si no tiene título universitario, que la secundaria no es un espacio que habilita o un tramo que habilita para conseguir trabajo calificado. ¿Cómo se cambia eso? Porque uno diría, bueno, si uno para conseguir trabajo solamente lo hace si es universitario, ¿no se está devaluando el conocimiento y el esfuerzo que hace quien se gradúa en términos universitarios? Sin duda que tenemos un problema a nivel general, que esto tiene que ver, ¿no?, esa famosa instrucción general y básica que todo el mundo quería para poder desempeñarse en la vida y demás, y después la calificación para el mundo del trabajo. Antes el modelo era, bueno, un perito, ¿no? O sea, alguien que iba a ser o estar en la parte, un técnico, un bancario. Esa calificación secundaria para algunos oficios cambió. Y lo que nos hemos quedado es sin un reconocimiento a la educación no formal, al saber hacer, al conocimiento práctico, fáctico. Entonces, si eso no tiene acreditación para poder llevar un empleo, un trabajo digno, una diferenciación entre el que sabe hacer bien las cosas y el que no lo sabe hacer, y todo es, si tenemos un diploma que a todos nos iguala y que solo nos sirve para decir, bueno, ¿a qué estamos habilitados? A seguir estudiando. Es muy difícil. Vuelvo con esta línea de pensamiento. Charlando con sus colegas de la Universidad Tecnológica, tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para retener a aquellos alumnos avanzados que empezaban a hacer pasantías, empezaban a ser tentados por las empresas y no alcanzaban a graduarse, ¿no? Por precisamente esa facilidad. Y decía, lo que estamos haciendo es facilitando un trabajador calificado y restando un profesional universitario. ¿Se da esto en la universidad en algunos tramos? Sí, efectivamente, bueno, por ejemplo, en las ingenierías ha pasado y ha habido programas específicos para reinsertar en la carrera a
estudiantes avanzados que tenían incluso un periodo largo, digamos, de inserción en el campo profesional. En la docencia se ve mucho también, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, la formación de profesores que tempranamente ocupan puestos con horas, reemplazos y van quedando, digamos, formando parte de las instituciones educativas y no se han recibido. Esto, por supuesto, que es una de las variables muy importantes a analizar en lo que nosotros llamamos la duración de la carrera real, que es más larga que la duración teórica de los planes de estudios, ¿no? Es uno de los temas realmente a abordar. Tenemos que pensar en eso, las estructuras y los diseños curriculares de las formaciones con mayor flexibilidad, con un mejor tránsito para que efectivamente ese curso a través de las distintas materias y las cantidades de materias sea más accesible, más flexible, para lograr en menor tiempo. No es que hay una discusión entre extensión de la carrera y calidad. Si nosotros lo planteamos en términos de contenidos y decimos hoy necesitamos estos contenidos para formar este profesional, nos va a costar siempre reducir la cantidad de contenidos. Hoy tenemos que trabajar fuertemente en formar en capacidades y en la adquisición de herramientas, porque los contenidos son cambiantes, porque el mundo se transforma. Y si nosotros pensamos un plan de estudio que tiene una vida de 10 años y pensamos las cosas que han pasado en el mundo en los últimos 10 años, decimos, bueno, cuán efectivos somos a la hora de adaptarnos a los cambios del mundo, y esto es importante tenerlo en cuenta desde los planes de formación. Un tiempo atrás se discutía que el saber universitario, el saber superior, solo es válido o es importante si tiene su raigambre en la sociedad. Que el científico o el docente o el intelectual encerrado en el claustro, pero que esto no tenga algún tipo de repercusión en la vida cotidiana de los hombres y las mujeres comunes, no genera ningún tipo de cohesión, de relación. ¿Cómo está esa relación, ese matrimonio, saber científico y sociedad? ¿Es un matrimonio o están divorciados? No es un matrimonio que todavía no ha alcanzado su plenitud en nuestro país. Se han hecho muchos esfuerzos en los últimos tiempos por tratar de acercar la investigación, fundamentalmente del sistema científico-tecnológico y la de las universidades, ¿no? a la sociedad. De cualquier manera, todavía hay mucho para trabajar. Hay mucho para trabajar para dentro de las universidades, para que esa investigación vuelque en las aulas, fundamentalmente en la capacitación de cada uno de nuestros alumnos, todos nuestros estudiantes, pero también en ese saber práctico y en esa necesaria relación con la sociedad, para que tampoco desde el sector científico y sector universitario creamos que nosotros tenemos la forma de poder comprender todo, de resolver todo, y le vamos a enseñar al resto cómo tienen que ser las cosas. Necesitamos involucrar a la sociedad en esa construcción conjunta de las soluciones. ¿Y cómo se involucra la sociedad? Porque yo estoy tratando de imaginarme, ¿no? Un arquitecto, sí, esencialmente, un arquitecto, algún trabajador social en el campo mismo, ¿no? Es decir, esa simbiosis, esa doble avenida que se plantea entre conocimiento teórico y fáctico de quien vive en el lugar. ¿Es llevando a la universidad al terreno, acercando a la sociedad a la universidad? Es de los dos lados, ¿no? Por un lado, lo institucional, una universidad conformando agenda de investigación, agenda de extensión con el medio social, con el resto de las instituciones, las gubernamentales, las del tercer sector, formando parte también de la sociedad en la cual está inmersa, pero también no solo formando agenda, sino siendo partícipe de las investigaciones. La universidad nuestra es muy conocida y muy respaldada a nivel nacional, internacional y demás, por los pasos que ha ido dando, ¿no? Ya la construcción de agenda en la universidad, de agenda de investigación, a través de los que nosotros llamamos los proyectos de investigación orientados, tienen que ver con eso, con que no se investiga solamente lo que quiere el investigador, sino la línea de investigación viene dada por una necesidad de la sociedad. Todavía nos falta dar un paso más, en donde nosotros no solo investiguemos para la sociedad, sino que investiguemos con la sociedad. Entonces, que los actores sociales formen parte de los equipos de investigación, porque también hay un enriquecimiento cultural ahí. Pregunta antipática esta. ¿Cómo se puede lograr esto? O digo, ¿tiene algún tipo de limitación cuando las universidades, por falta de presupuesto o por lo que fuera, tienen que acudir a los padrinos? Y muchas veces esos padrinos son empresas donde la investigación puede estar comprometida con el saber que necesita la sociedad. Sí, particularmente nuestra universidad tiene ya desde hace años un programa específico de apoyo
que es el programa Padrinos, y que realmente, digamos, ha implicado una novedad y realmente es una buena experiencia, digamos, el apoyo, independientemente de los compromisos que pueda tener o establecerse con la universidad, que generalmente en estos casos es realmente de apoyo. En muchas de las empresas, de las entidades que aportan, detrás de esas entidades, de esas firmas, hay graduados de la propia Universidad Nacional del Litoral, que lo hacen, digamos, hasta con una responsabilidad ética y de necesidad de devolución a la universidad. Que el problema del financiamiento es un problema para las universidades en general, para la nuestra en particular en las últimas décadas lo ha sido, digamos, desde ya, digamos, pero eso creo que requiere, digamos, básicamente de un trabajo de gestión del presupuesto para conseguir, digamos, las fuentes de financiamiento necesarias para las distintas actividades, pero fundamentalmente un presupuesto destinado por el Congreso de la Nación adecuado a las necesidades y a los requerimientos de la universidad. Porque ustedes habrán escuchado algunas voces que dicen, si una empresa apoya económicamente el saber universitario y una investigación atentaría contra el producto de esa empresa, la universidad no haría público esa investigación. No, eso no es así. Ahora, nuestra universidad tiene ejemplos de trabajos a favor y en contra y en el pluralismo propio de la universidad. Gente que nos ha pasado, digamos, con el tema de las pasteras, por ejemplo, con Uruguay y demás, hemos tenido investigadores trabajando para el mejoramiento desde la calidad de las pasteras e investigadores trabajando para el equipo de Argentina en La Haya, dándole material para que las pasteras no se instalen. Eso es la universidad plural, con distintas voces. La universidad no tiene la verdad, la universidad está en construcción permanente de la verdad. Entonces, esto es algo también que cambia mucho el punto de vista de la secundaria a la universidad. Nosotros les decimos desde el primer día a los estudiantes y demás, el profesor no tiene la verdad, el profesor está dando su punto de vista, estamos construyendo, y que dudemos hasta de lo que dice el profesor. Entonces, esa construcción es la que tiene que hacer que nos acerquemos a la verdad. No hay nada contundente en la universidad que diga sí, no, y no hay nada que cierre o que deje de cerrar, digamos, o abrir puertas a nuevas investigaciones y desarrollo. Y la universidad se tiene que acostumbrar a dar lo bueno y lo malo de cada cosa. Recién hablaban de el diseño curricular, ¿no? Uno, por las procedencias de ustedes, uno entiende que los graduados tienen en ingeniería química casi una puerta abierta hacia las grandes compañías, esencialmente que pueden llegar a ser transnacionales, y la Facultad de Humanidades y Ciencias casi hacia el mercado interno, ¿no? Las puertas hacia adentro. ¿Está bien esta caracterización? ¿Es real o es casi un mito de que el ingeniero químico sale y tiene el título y ya tiene trabajo en una petrolera? Bueno, de nuestro punto de vista es un mito, ¿no? Porque en realidad ingeniería en particular, o las ciencias exactas en general, digamos, tiene un idioma universal. Entonces se estudia igual en cualquier lugar del mundo, las fórmulas son las mismas, las leyes son las mismas, los principios son los mismos, las formas de actuar son iguales en cada país y en cada contexto. Entonces, un ingeniero se forma igual en la Argentina, en Alemania, en Bangladesh o donde sea, y tiene que resolver los mismos tipos de problemas. Y los puede resolver en cualquier contexto. Entonces, sin dudas de que hay empresas que pueden pagar cierta cantidad de dinero, pero también exigen cierta calidad de vida. Santa Fe ha sido también, en otra época, muy conocida por cantidad de empresas que se han generado por contadores e ingenieros. Bueno, también esa es una realidad, y hoy hay muchas pequeñas empresas que han vuelto estos profesionales a crear economía, a crear desarrollo en la región. Entonces, no es solo una salida hacia una empresa. Nosotros trabajamos, ¿no?, que el ingeniero es un resolvedor de problemas, ¿no? Es alguien que toma decisiones en un contexto de incertidumbre, y para eso se tiene que formar. No va a tener nunca todos los datos, nunca va a saber la verdad de todo lo que necesita, pero necesita resolver algo en el momento. Eso lo puede hacer para una empresa, lo puede ser grande, para una empresa pequeña, para un medio o una entidad social. Claramente los sin-techos tienen que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ese ingeniero que nosotros creemos, que puede estar en cualquier lugar de la sociedad. Cada uno también
A partir de ahí elige dónde se le gustaría desarrollarse. Exactamente. Claro. Pero lo mismo podríamos decir para el caso de las ciencias sociales en general. Creo que hoy el gran desafío de la universidad en términos curriculares igualmente está en formar profesionales que puedan tener, digamos, un contacto con el conjunto de las disciplinas, formar en la interdisciplinaridad a partir de la detección de problemas. Si hoy pensáramos en los grandes problemas que tenemos que afrontar en la realidad social, el problema de vivienda, el problema de seguridad, el problema de salud, el problema del ambiente, etcétera, y pensamos cómo hacer concurrir los esfuerzos de las distintas disciplinas, estaríamos también desafiando las lógicas de compartimentos estancos de las disciplinas, porque la realidad en la que participa un profesional es una realidad indivisa, mientras que en la universidad muchas veces las parcelamos analíticamente a esa realidad, y el desafío es formar profesionales con herramientas para afrontar problemas que incluso muchas veces no los podemos prever en la formación inicial del estudiante. No sabemos si los problemas que hoy estamos encarando en la formación, en el currículum de la formación actual, van a ser los problemas que tengan que enfrentar en el futuro. Créeme que ha sido un gusto tenerlos aquí a poquitas horas de haber sido electos como rector y vicerrector. Bueno, un gusto muchas para gracias, nosotros. un gusto. Establecemos aquí la primera pausa. La primera de todas. Bueno, pausa, enseguida volvemos. Ya está con nosotros la intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta. En un ratito vamos a estar charlando con ella.